Radio Universidad de Antofagasta presenta Poder y Regiones, una mirada desde lo local, un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba. Estimadas amigas y amigos de Poder y Región, un programa más gracias al apoyo de la Radio Universidad de Antofagasta y también a la unidad de televisión del Departamento de Comunicaciones de nuestra universidad. Hoy compartimos este espacio con el destacado profesor don Luis Varela. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, don Jorge. Un placer estar acá siempre. Gracias. Hoy vamos a retomar los temas que han sido más recurrentes en la conversación pública. Antofagasta se posiciona, una vez más, en un hito judicial relevante como fue el acoger el recurso de amparo interpuesto por la defensa de la señora Uneus. Así es. En relación al caso conocido como Procultura. Así es. Es muy significativo esto por cuanto este fallo va a sentar presumiblemente un precedente por la trascendencia que tiene el caso que analizó y el carácter de la sentencia. Así es. Dado que es uno de tus temas como profesor de Derecho Penal Económico, Luis, ¿cuál es tu opinión sobre el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta? A ver, para analizar el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en mi opinión, creo que hay que ver primero el fallo de primera instancia, ¿sí? La sentencia de primera instancia, la que fue revocada por la Corte de Apelaciones, porque la gente que nos escucha, bueno, sabe que lo que ocurrió fue que finalmente la Corte de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia, lo cual involucró de que, fuese todos los efectos que producían el mismo en cuanto a autorizaciones que se dan al Ministerio Público para intervenir de forma más agresiva la vida privada, las conversaciones telefónicas de las personas involucradas. Cesara, ¿sí? Eso fue lo que dijo la Corte de Apelación de Antofagasta al momento de revocar el fallo de primera instancia. Ahora, yo creo aquí, don Jorge, y en general la gente que nos escucha, que se cruza un problema que nosotros lo hemos conversado bastante con los profesores del área del derecho procesal penal, y en general que es tal vez un problema que en algún momento nuestro Poder Judicial se va a tener que hacer cargo. No me cabe duda de que hay jueces que son muy serios en su trabajo, que hay jueces que son muy inteligentes, muy formados y muy preocupados de ejercer la jurisdicción fundando siempre bien sus fallos. Pero dicho eso, y esto no es un secreto, esto se sabe, hay estudios hechos sobre esto, en algunos casos los tribunales de justicia, frente a situaciones en las cuales se requiere un mayor fondo de argumentación y de fundamentación, no realizan esta tarea. La tarea de fundar su fallo, la tarea de argumentar adecuadamente, y la decisión se torna una decisión más bien una decisión, digamos, lo que raya en la arbitrariedad cuando no se da fundamento a las mismas. Hay un estudio muy interesante del profesor Vergara Blanco, realizado ya hace algunos años a propósito de distintos fallos de la Corte Suprema, en el cual se analizan estos fallos y se empieza a ver cómo muchas veces los fallos no solamente carecen de fundamento, sino que existe una verdadera ruleta en cuanto al contenido de los mismos, sobre quiénes integran las respectivas salas, si es que las salas están integradas o no por abogados integrantes, llegando a ciertos puntos en los cuales el mismo tribunal, habiendo fallado lo mismo, con la misma integración, luego cambia de parecer y no fundamenta el cambio de parecer. Entonces, yo creo que detrás de esto, si lo vemos desde un punto de vista más bien técnico-jurídico, a ver, la Corte de Apelaciones, independiente que estemos o no de acuerdo con lo que falló, lo que procuró hacer fue darle un sentido de fundamentación y argumentación
siempre cuando te revocan un fallo y tú eres juez de primera instancia, una especie también de tirón de oreja, se le está diciendo, oiga, usted no vio el derecho como tenía que verlo correctamente, cometió algún error, alguna falta en la apreciación del derecho. Así que, independiente de que estemos o no de acuerdo, me parece que es sano de que las impugnaciones, sirvan para lo que están, que es remediar en el fondo decisiones tomadas por tribunales que no se ajustan a derecho. Un muy buen abanico has hecho de los distintos temas que este fallo ya produjo y va a seguir produciendo. Uno de ellos es la fundamentación o falta de fundamento del fallo de primera instancia, que técnicamente no fue recurrido por cuanto se recurrió de amparo, sí, que es un recurso extraordinario y que históricamente se consagró en defensa de la libertad de las personas contra o el señor feudal o contra el monarca derechamente, ¿no? Sí. Tiene siglos de existencia. Sí. Y eso también me lleva a pensar, Luis, una conversación que tuve con un grupo de colegas tiempo atrás, previo al fallo, en donde uno de ellos sostuvo que irremediablemente ese amparo debía desecharse porque no era el camino idóneo para producir el fin que se buscaba. Y argumentaba esto precisamente por el tema de que el amparo va a proteger el derecho de libertad. Sí. Sin embargo, es allí una reflexión bien importante que debemos hacer, por cuanto la libertad uno tiende a asimilarla directamente o mecánicamente a la libertad de desplazamiento. Sí. O a estar privado de libertad, lo que significa la persona que está presa. Encerrada. ¿Cierto? De tal manera que hay allí una primera discusión importante, porque este fallo asimila libertad también a la apropiación debida o indebida de los medios electrónicos con los cuales uno se comunica. Sí. Y esto es muy significativo porque amplió el rango del concepto libertad. Sí. Sí, sí. No limitándola a la falta de desplazamiento. Creo que este es un tema bien importante, aun cuando uno tiende a olvidarse, porque las películas que uno ve siempre por televisión o en el cine, ya uno cada vez va menos al cine, una lástima, pero uno tiende a asimilar el litigio en Chile y sus consecuencias y cómo se desarrolla a lo que son las películas, sobre todo americanas. Un tribunal, un juicio oral, un tribunal popular elegido por la ciudadanía, en fin, un sinnúmero de reglas que nosotros no tenemos. Nosotros estamos lejos, estamos muy en otro mundo aparte de eso. Claro, sin embargo, en el sistema anglosajón, el valor del fallo es trascendental porque eso constituye el derecho. Sí. Y cuando estudia derecho en uno en esos sistemas, se da cuenta que el gran mérito del buen abogado es conocer la jurisprudencia. Sí. Análisis de caso, por eso que hace mucho esfuerzo pedagógico en el tema de la investigación, sí, los métodos investigativos, la técnica de investigación. Sí. Sin embargo, siendo brillante Andrés Bello, nadie puede dudarlo, en el artículo 3 del Código Civil introdujo un concepto que echa por tierra toda esa tesis, sí, ¿cierto? Que es el efecto relativo de las sentencias. Vale decir, las sentencias se aplican solo a ese caso, sí, y no a otro, por muy parecido que sea. Sí. Cosa que en el sistema anglosajón no ocurre. No, y claro, es que, bueno, para la gente que nos ve, nos escucha, el sistema anglosajón es un sistema en que el fallo de los tribunales superiores de justicia, sobre todo los de la Corte Suprema, de lo que ellos llaman el precedent, es una fuente del derecho. Ellos lo están buscando como si fuese la ley, derechamente. Sí, dice que los fallos, o sea, el derecho lo crean los fallos. Efectivamente. Y eso tiene una evolución histórica que, bueno, necesitaríamos 3 programas para explicarla, pero lo relevante es que nosotros no vivimos en ese mundo. No. Ese es el punto. Sí. Y además, no te olvides que ese artículo 3 parte con un inciso primero que dice: solo toca al legislador, sí, interpretar la ley de manera general. Efectivamente. Entonces, es allí un mundo jurídico distinto, sí, que yo creo que la persona que leyó el fallo, que conoció la noticia a través de un medio de comunicación, no logra percibir
esta diferencia tan sustantiva. Exactamente. A tal punto que en esa reunión que te comentaba, Luis, uno de estos colegas dijo, ese fallo de amparo lo van a perder porque está mal planteado, porque no va a defender la libertad. Sí. Pero sin embargo, el fallo yo creo que sienta un precedente que se suma a otro caso. Sí. Aquellos que han menospreciado este fallo y han dicho la Corte Suprema lo va a dar vuelta, ya están haciendo nuevos pronósticos, casi como que hace falta una casa de apuestas ahora para ver cómo se desarrollan los fallos. Sí. Eso es muy significativo por el valor monetarista que tenemos en nuestra sociedad. Se equivocan porque hace poco tiempo atrás, en Rancagua, otro fiscal también a las 8 de la mañana entró a la casa de un señor, le incautó teléfono, computador, creo que el niñito estaba preparando, o el estudiante estaba preparando un documento, venga el computador también, y resultó que esa persona era un ministro titular del Tribunal Constitucional. Constitucional. Sí. Entonces, el señor Meri hizo lo que tenía que hacer, interpuso un recurso de amparo. Sí. Por Kinsmiller, el abogado, Sí. que era profesor de penal en mi escuela. Y fue después también ministro, Y ministro integrante de la Suprema. Integrante y luego ministro de la Suprema. Así es. Sí. Así es. Entonces, en ese fallo, fíjate que es bien interesante, no solo ratifican lo que dice la ley, que no siendo imputado, tú no puedes ser sujeto pasivo de medidas cautelares intrusivas, Sí. como es la apropiación de tus medios de comunicación. Sí. No puede serlo. Sí. Y al señor Meri, no obstante el rango que tiene, se lo hicieron. Sí. Entonces, creo que ahí se sienta un precedente, porque ese fallo es muy categórico cuando dice que el señor fiscal indujo a error al tribunal. Porque, al igual que en ese caso, el fiscal defensor de la situación del Ministerio Público argumentaron que el señor Meri tenía la calidad de imputado. Y más aún en Antofagasta, información de prensa, no puedo decir que está en el fallo, pero sí información de prensa, de que el fiscal que enviaron a alegar, que no fue el fiscal a cargo de la causa, el señor Cooper, habría dicho que la señora Arauz tenía la calidad de imputada. Sí. Y eso es faltar a la verdad en un proceso judicial. Sí. Y eso es muy grave. Sí. Yo creo que eso tiene un valor muy importante. Sí. Bueno, tampoco es un secreto que, a ver, el Ministerio Público, en el cual también uno tiene buenos amigos, gente que sabe que es seria y comprometida con su trabajo, también a veces hay pulsiones de persecución penal al borde o al margen de los límites legales. Entonces, bueno, a la larga un sistema democrático funciona sobre la base de estos equilibrios, de que, bueno, usted tiene facultades, pero hay autoridades que lo controlan. Y los ciudadanos también pueden desencadenar esos controles para resguardar los derechos fundamentales de las personas. Mire, mirándolo al lado bueno, don Jorge, al fin y al cabo en estos casos lo importante es que funcionen las instituciones. Bueno, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y tú has dicho una cosa muy cierta. El gran mérito de la democracia es que establece un sistema profundo de equilibrio de poder entre los distintos poderes del Estado. Sí. Sin embargo, en la sociedad actual tenemos otros poderes que no necesariamente son poderes del Estado. Sí. Y entonces está el poder económico, está el poder de facto, está el poder de los medios de comunicación, sí. Sobre todo ahora que se pueden crear medios de comunicaciones electrónicos con pocos recursos y sin ningún control, ni siquiera ético. Sí. Entonces tú puedes decir cualquier cosa. Y eso es lo preocupante, porque el principio de equilibrio de los poderes del Estado es el principio que más destaca la democracia contra el poder absoluto del monarca. Sí. ¿Cierto? Entonces, eso es muy significativo. Ahora que después, cuando empezaron ya los teóricos a hablar de soberanía
empiezan a distinguir de la soberanía nacional con la soberanía popular, ya es un avance civilizatorio de la participación de la ciudadanía en el ejercicio del poder. Sí. Pero hoy día tenemos esa situación muy significativa. Yo estimo que debemos seguir analizando esto con nuestros alumnos, por cuanto efectivamente desde ya solo la discusión sobre si el amparo se puede extender a un concepto de libertad más amplio, que no solo restringido a la falta de desplazamiento, ya es un valor jurídico tremendo. Absolutamente. ¿Cierto? Ahora, desde el punto de vista penal, ¿cómo lo ves tú? A ver, la lógica del proceso penal, fíjense el nombre que le coloca el juez de garantía. Ya el nombre dice mucho. Porque el juez de garantía no se llama juez de instrucción, juez investigador. Es un juez que tiene un apellido específico, que es garantizar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en el proceso, pero particularmente la del imputado o de las personas sobre las cuales se está dirigiendo eventualmente el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente esa persona está lidiando contra el Estado. Claro. El Estado con todas sus facultades. Y bueno, como bien lo dijo anteriormente, los valores de un Estado de derecho es que el Estado se pone límites a sí mismo. No es un Estado como el Estado del antiguo régimen, previo a los Estados democráticos, previo a los Estados de derecho, que era un Estado que en cualquier momento el monarca absoluto podía actuar tiránicamente y confiscar bienes, ordenar la muerte a una persona, quitarle la vida, encerrarla en la mazmorra de por vida, etcétera, privarle a su libertad de honores, etcétera. El Estado de Derecho, su característica es que está limitado. Está limitado por la racionalidad de la ley, con aplicación general para todas las personas, con aplicación igualitaria para todas las personas, y luego se le entrega a las personas, a los ciudadanos, a los que no son el Estado, mecanismos de defensa frente a la arbitrariedad estatal. Entonces, claro, en mi opinión, es un motivo para celebrar si es que los tribunales entienden que el recurso de amparo le aplica una interpretación amplificadora al mismo, ¿sí? hacia todo el abanico de derechos fundamentales que puedan ser afectados por la persecución penal. Porque, digámoslo, cuando una persona se encuentra frente al poder punitivo del Estado, arriesga mucho más que la libertad. Arriesga el honor, arregla la carrera. Y lo conversamos en unos programas anteriores. No tenemos que ser tan ingenuos de pensar que el derecho penal siempre se ejerce por mor de justicia. Muchas veces se ejerce de forma maliciosa, como arma arrojadiza para terminar con fortunas o con carreras políticas. Así es. Entonces, sobre todo una sociedad donde el valor de lo político está tan menospreciado, y aún más, la misma política y los actores de la política han llevado la causa decisoria o a la Contraloría General de la República o a los tribunales de justicia. Y para eso no fueron creados. Entonces, creo que es un tremendo llamado de atención, sobre todo que hoy día otro oficio que está muy destacado, que son los encuestólogos. Claro, en la encuesta el valor de la democracia como régimen político del Estado ha perdido valoración en la sociedad. Sin embargo, este tipo de fallos lo resalta, porque significa que hay un límite para que aquel actor estatal destinado por la ley a perseguir la política pública criminal no crea que las tiene todas. Exactamente. Él tiene límites en los cuales debe actuar, debe respetar y debe ser consecuente. Si los excede, los tribunales de justicia hacen valer su criterio. Ciertamente falta el fallo de la Corte Suprema por la apelación hecha, pero no cabe la menor duda de todo lo que yo conozco, porque no conozco el proceso, ni vale decir la carpeta investigativa, de los argumentos de prensa que he conocido, es que las apelaciones son más bien de carácter político que de carácter jurídico. Porque nos interesa saber qué es lo que habló fulano o sutano con mengano. Bueno, para eso son otros los canales, pero no el juicio. ¿Cierto? Menos el juicio penal, porque
A diferencia de otros países o de otros momentos de nuestra historia, lo que ocurre es que el juicio penal tiene una finalidad única y exclusiva. Por eso que la Constitución dice que las facultades del Poder Judicial son exclusivas y excluyentes. Exactamente. Nadie más las puede ejercer, que es sancionar al que infringe la ley. Exacto. Y fíjate, Luis, que esto me hace recordar una frase de 4 siglos antes de Cristo, de cuando Platón se preguntó qué era mejor para la polis, si la sociedad del estado de los hombres buenos, dirigido por los hombres buenos, o la polis dirigida por la ley. De todas maneras, la ley. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros, ¿cierto? Sí. Pero algunos creen que no, hay algunos dictadorcillos que lo hacen muy bien. No. Y lo repiten. Sí. Ojalá traigamos esos modelos a nuestra sociedad. Eso no es de países serios, en mi opinión, ¿no? Yo coincido contigo, efectivamente, porque creo que la respuesta que incluso el discípulo de Platón, Aristóteles, se la da, es la que tú has dicho, ¿no? La ley es objetiva. Ahí está el marco en el cual yo me desarrollo. Por eso es que algunas profesiones, sobre todo los dedicados al tema comercial, hablan de la ley como el marco normativo. Pero se olvidan que la ley, como expresión del derecho, es esencialmente dinámico. Sí. No es una cosa estática. Sí. Y por lo tanto, tiene toda la razón Norberto Bobbio, italiano, caballero ya fallecido, pero distinguidísimo, un gran teórico del derecho, cuando dice que el derecho no es expresión del desarrollo del pensamiento solamente, sino que es expresión de los valores y principios que una sociedad determinada en un momento histórico determinado hace suyos. Sí. Sí. Y la ley es expresión de eso. Sí. Entonces, caramba, qué interesante el rol del legislador. Absolutamente. Que creo que da para otro capítulo. Nos da para seguir hablando, sí, mucho más. Un buen rato, pero esta reflexión, estimadas amigas y amigos, sobre un hecho jurídico producido en Antofagasta por 3 destacados ministros titulares de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, va a dar que hablar por mucho tiempo. Yo no me voy a aventurar a decir si lo van a revocar en la Suprema o lo van a confirmar, porque eso sería una suerte de apuesta, y no estoy para eso, sí. Ni tú tampoco. No. Pero lo que sí es cierto es que aprender de esto no es solo para quienes ejercemos la noble profesión de abogado. Así es. Bueno, con eso, Luis, te agradezco tu participación. Has hecho un esfuerzo importante para estar acá. Excusamos a nuestro distinguido profesor David Cuba, quien está dando en un seminario una ponencia sobre uno de los temas que él trabaja en Santiago, sí. En otra universidad. Lo excusamos por esta semana y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Radio Universidad de Antofagasta Poder y Región. Poder y Región. Desde lo local. Desde lo local. Espacio de vinculación. Un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales Jorge de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba.